La concepción del ser humano como un todo está formada por la integración de varias dimensiones que permiten su pleno desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. Hola, soy Fer Manzanilla, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bienestar. Y junto a nuestras invitadas e invitados, te compartiremos cómo han logrado desarrollar su crecimiento integral y el maravilloso camino para conseguirlo. En el caso de Aide Galloso Ponce, nuestra invitada, su camino en la espiritualidad se inició con la metafísica y también con lo que es la programación neurolingüística. Empezó su formación de terapeuta en lo que se llama Universo Holístico de Ada Marciot. Ha estudiado todo lo que son codificaciones con cristales atlantes, es lectora de registros akáshicos, terapeuta de regresión, terapeuta con energía de los arcángeles, terapeuta para sanación física, con técnicas diferentes, especialista también en numerología y también utiliza el Theta Healing básico. Entonces, bueno, tiene toda una serie de herramientas que utiliza en el día a día con aquellas gentes a las que ayuda y apoya. Bueno, pues estamos hoy aquí con Aide Galloso en este podcast de Bienestar. Aide, este es un podcast que tiene que ver pues con el tema de bienestar, de estar bien, que asociamos mucho al tema de felicidad y que pues tiene una serie de orígenes, yo digo multifactoriales, como que el bienestar o el estar bien pues depende de muchas cosas, ¿no? Y por eso pues aquí hablamos de todo tipo de temas, ¿no? Desde temas completamente terrenales, físicos, pensemos como el ejercicio, hasta temas que no tienen que ver a lo mejor con tanto la parte terrenal, podríamos decir hasta energéticos o hasta medio esotéricos o medio metafísicos, dependiendo de los invitados que haya, cada quien tiene un origen muy distinto, muy diferente, pero todos al final de cuentas van enfocados al mismo propósito, el tema de bienestar. Y bueno, sé que tú, bueno, mejor platícanos un poco de ti, cómo es que acabaste en esto. Me estaba enterando que eres comunicóloga. ¿En qué momento pasaste de ser comunicóloga a meterte a estos temas y adentrarte en pues en esta ruta, en este rumbo de vida? Pues yo creo que justamente, como comentas, en esta búsqueda del bienestar, ¿no? De buscar sentirnos bien en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Porque a veces podemos tener algunas áreas que están bien y todo, pero sentir que en otras no, o que nos hace falta algo, ¿no? Entonces creo que en esa búsqueda justamente, pues empecé estudiando metafísica, ¿no? Y pues de ahí, pues llegó todo lo demás, ¿no? Que sin duda es maravilloso, son herramientas pues que justo nos ayudan a vivir más plenamente y considero yo con una conciencia mayor, ¿no? Ujú. Y eso obviamente pues se refleja en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Porque además justo hay que entender que somos un todo, ¿no? Y entonces como bien dices, ¿no? Pues hay que trabajar como no solamente en la cuestión a lo mejor muy terrenal o física, ¿no? Sino también en nuestra parte emocional, en nuestra parte espiritual, ¿no? Como ese todo que somos, ¿no? No hay nada independiente del otro, ¿no? Claro. Entonces, a veces le damos mucha importancia a una, ¿no? Y pues al final de cuentas terminamos en un desequilibrio, ¿no? Porque nos lleva a eso. Entonces, pues en esa búsqueda empecé estudiando la metafísica, después me seguí con el tema de ángeles, que también me gusta mucho, después justamente esta formación para ser lector de registros akáshicos que empezó con la terapia de cristales, se llama cristales atlantes, guardianes de la tierra, y que también nos ayuda como a hacer sanaciones justamente físico, espiritual, y pues bueno, después de eso pues han venido más y más cosas, ¿no? Porque justamente pues me llama mucho, ¿no? Y pues justo también la parte de alguna forma poder acompañar a las personas en su proceso, ¿no? El darles a lo mejor un poquito de, eh, pues vamos a decirlo así, de guía, pero al final, porque al final de cuentas cada quien vive su proceso de una forma muy personal, ¿no? Pero de alguna forma darles este empujoncito, ¿no? El saber hacia dónde,
es maravilloso, ¿no? Ver cómo puedes, pues, acompañarles, ¿no? Y hacerles quizás las cosas un poquito más armoniosas. ¿Y cuál fue el punto en el que tú, digamos, te moviste? O sea, ¿en qué momento de tu vida empezaste a tocar estos temas? ¿Hubo alguna vez, hay algún hecho en la vida de uno que lo lleva de repente a orientarse a este tipo de cosas? ¿Hubo algo en tu caso? Pues no, afortunadamente no, porque sí, justamente conozco a muchas personas que como que el vivir un evento, pues a veces eh, muy dramático, muy caótico, ¿no? En su vida, les lleva a eso, ¿no? Afortunadamente para mí no fue así. Como te digo, bueno, sí puedo decir que a lo mejor a veces sentía como, pues como que algo faltaba, ¿no? Como que aparentemente tenía todo, ¿no? Y sin embargo había ocasiones en las que no me sentía feliz, ¿no? Como si hubiera algo que faltara, ¿no? Y pues quizás eso me llevó como a buscar más cosas, ¿no? Y bueno, y hay que decirlo, a mí me gusta mucho aprender, ¿no? Creo que siempre podemos aprender algo nuevo y incluso pues retomar lo que ya teníamos, pero con una nueva mirada, ¿no? Entonces, creo que es parte de mí esa mente que quiere estar encontrando nuevas cosas y aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, fue así como llegué a eso pues que bueno, me llamó mucho, ¿no? Y pues de ahí se fue dando, ¿no? ¿Y cuál fue el primer, digamos, el primer paso, el primer tema con el que te encontraste, el primer tema con el que empezaste tú a trabajar? Eh, pues justamente cuando empecé con la metafísica, empecé a meditar, ¿no? Empecé con la cuestión de la meditación y a través de la meditación, pues me di cuenta que conectaba con muchas cosas, ¿no? Empezaste Eh, meditando. Así es, ¿Alguien te empecé a enseñó a meditar. meditar? Pues justamente en el curso de metafísica Ok, era parte como de la práctica, estas te enseñaron, meditaciones, ok. y justamente cuando veíamos un tema de la Atlántida y que hicimos una meditación, y yo sentí que conecté muy profundamente con eso, sentí muchas cosas, vi muchas cosas, para mí fue muy, Tenías facilidad para eso. así es, afortunadamente tengo esa facilidad, conecto fácilmente, pero para mí fue muy impresionante porque nunca lo había vivido, ¿no? Y aparte era como la segunda vez que yo meditaba, ¿no? Entonces, encontrar eso fue para mí como, ¿qué pasó, Como un no? O shock, sea, ajá. exacto. Sí, Pero al claro, mismo claro. tiempo me despertó esa curiosidad, ¿no? De por qué pasó esto, ¿no? Entonces, pues me fui metiendo más en el tema de meditar y encontré este curso pero además me hizo sentir que tenía una conexión particular con el tema de la Atlántida, ¿no? Por todo lo que yo había sentido en esa meditación, que era justamente hablando de la Atlántida, y pues bueno, por eso justo tomé este curso de codificaciones con los cristales atlantes, ¿no? Que justo es como toda esta historia de la Atlántida y todo pues lo que nos llevó, ¿no? A vivir esa experiencia, ¿no? En ese espacio-tiempo, ¿no? Entonces, pues eso fue como, quizás como el detonante, ¿no? Y después que hoy en día tú tratas pacientes, te dedicas a esto de tiempo completo, lo haces como un tema aislado. No, sí me dedico a esto, sí tengo algunos consultantes, pues trabajo pues varias técnicas, ¿no? Justamente, bueno, registros, también regresiones, sanaciones con ángeles, con cristales, también hago pues ahora estas ceremonias espirituales, ¿no? Como guiar estas ceremonias espirituales, también guío algunas meditaciones, en fin, pues estoy dedicada de lleno a eso, ¿no? ¿Qué es lo que has encontrado que es más poderoso? De todo esto, ¿qué es lo que tiene más impacto? Híjole, yo creo que, bueno, en lo personal considero que los registros, ¿no? Porque es como lo que va quizás como un poco más profundo, ¿no? A ver, Pero, platícanos, digo, yo he escuchado de eso, pero tampoco soy un especialista. Platícanos ok, a todos y desde luego a quienes nos ven, ¿qué es eso de sí. los registros Bueno, akáshicos? los registros akáshicos, así es. Bueno, los registros akáshicos son como el libro de nuestra alma, ¿no? Ujú. Los registros akáshicos justamente se encuentran en el akasha, ¿no? En el éter, ahí donde todo se une, ¿no? Donde está todo y nada a la vez, ¿no? Pero finalmente es donde está toda nuestra información, ¿no? De todo lo que hemos vivido, de todo lo que nuestra alma ha vivido, ¿no? Porque a lo mejor podemos, si digo lo que hemos vivido, lo entendemos como lo que hemos vivido en esta experiencia y no, ¿no? Está todo lo que nuestra alma ha vivido a través de las diferentes encarnaciones que ha tenido, ¿no? Entonces,
al abrir nuestros registros, al conectar con esta información, Esto es, digamos, en la lógica de que tenemos vidas pasadas, recurrentes, vidas ¿no? Vidas anteriores, así pasadas, es, ajá, ajá, ok. así es, en este entendimiento. Entonces, pues bueno, accedemos a esa información y pues de ahí podemos obtener mucha, eh, pues justo, información que nos puede aclarar cosas que vivimos hoy, ¿no? Y que a veces no entendemos, ¿no? A veces no comprendemos por qué a lo mejor se nos bloquean algunas cosas, ¿no? O algunos temas nos son difíciles, ¿no? Claro, O pues esta parte de sentir a lo mejor como sentirnos incompletos o quizás, no sé, o sea, el tema que tengamos en nuestra vida actual y que generalmente, pues o muchas veces tiene que ver con esas memorias de otras experiencias que se quedan en nosotros y que al estar viviendo esta experiencia, pues se nos detonan por algún evento que sucede, ¿no? Y entonces nos detona esas memorias y nos empiezan a suceder algunas situaciones que nos llevan, que al final de cuentas lo que se busca es justamente sanar, ¿no? Sanar esas memorias, sanar esos temas que tenemos, ¿no? Pero a través de los registros podemos hacerlo pues con una conciencia mayor, ¿no? Con un mayor entendimiento de por qué está sucediendo, ¿no? Lo cual creo que siempre nos da una cierta tranquilidad, ¿no? Porque es como de a veces decir, bueno, es que no entiendo de dónde viene esto, o por qué me pasa esto, o por qué me siento así, ¿no? Entonces, por más que buscas en esta experiencia y que tratas de encontrarle una lógica, una razón, no la hay, ¿no? Entonces, cuando tienes esta información, entender desde dónde viene, hacerlo consciente, en primer lugar, te va a dar esa tranquilidad, no decir, bueno, ya sé de dónde, ¿no? Y ahora sí, pues puedo trabajarlo, puedo verlo, puedo comprenderlo mejor. y es que para mí es como muy apasionante y extraño, o sea, cuando tú llegas a ver esos temas que tenemos, tú dices, los tenemos todos, ¿no? Sí, así es, pues todos al final de cuentas hemos tenido otras experiencias, ¿no? Y tú, digamos, puedes adentrarte en una persona en particular y entonces empezar a ver todos esos temas pasados. ¿Eso es lo que haces con Así este? es. Bueno, hay varias técnicas para acceder a los registros, justamente hay muchas personas que pues, los trabajan y acceden a ellos de diferentes formas, ¿no? Esta técnica que, bueno, que yo ocupo, pues lo que hacemos primero, o sea, desde el momento que la persona me pide una lectura, yo les pido su nombre completo y su fecha de nacimiento, ¿no? Con eso yo pregunto si es un buen momento para la persona hacer esta lectura, si requiere una cierta preparación antes de la lectura, ¿no? Para que no se vaya a choquear a lo mejor demasiado. Exactamente, ¿no? Sí, justo, ¿no? Se trata como de darles tranquilidad, ¿no? No de que estén todos, ¿no? Alterarlos, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, preguntamos todo eso, incluso pues como que cuándo es el mejor momento, ¿no? Para realizarla y demás. Entonces, ya teniendo eso, digamos, ya teniendo el sí, ¿no? Pues entonces ya hacemos la lectura como tal. Lo primero que hacemos es limpiar la energía, tanto, bueno, de la persona, la mía, y lo que pues, generalmente lo hago desde antes, ¿no? Pero bueno, limpiar como nuestra energía, proteger el espacio y después, pues obviamente con el permiso de la persona, yo pido acceso a sus registros, ¿no? Y una vez que tenemos ese acceso, pues ya la persona generalmente le pido que prepare unas preguntas, unas 4 preguntas, algo así, y empezamos a hacer las preguntas, ¿no? A veces pasa que llevan sus preguntas y ya el momento dicen, pregunte cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero es que esto es así, ¿no? O sea, realmente siempre vamos a obtener la información que necesitamos, ¿no? Ok. Entonces podemos estar pensando que necesitamos una cosa y en realidad es otra, ¿no? O a veces con la primera pregunta, pues salen otras, ¿no? Que a lo mejor ya no O sea, la siguen como persona hace una primera pregunta. exactamente, la Ujú. persona hace esa primera pregunta y pues ya de ahí salen otras Y esa cosas, pregunta ¿no? puede ser de su vida actual. Sí, generalmente, pues son como de su vida actual, pueden preguntar, yo les digo prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pueden preguntar incluso también, pues, por ejemplo, en temas de relaciones con otras personas, ¿no? A lo mejor es que tengo complicaciones o, bueno, problema con, no sé, con mi hija, ¿no? Y siempre es recurrente, ya no sé cómo, ¿no? O con la pareja, en fin. Entonces, el preguntar, a veces justamente también traemos memorias con esas personas, ¿no? De otra experiencia, donde tuvimos unos roles diferentes o donde vivimos cosas diferentes y que pues hoy de alguna forma se presentan, ¿no? O sea, se detonan esas memorias en nuestra relación actual, ¿no? Entonces,
pues es entender eso, ¿no? Bueno, entiendo por qué se comporta de esta forma, ¿no? Porque está tomando a lo mejor el rol que tuvo en esa vida, no el que está ahora, ¿no? Entonces es importante pues hacerlo consciente, pero también limpiarlo, ¿no? Sanarlo para que podamos relacionarnos desde quién somos en esta, ¿no? O sea, desde Claro. quién elegimos ser en esta experiencia, ¿no? Ok. Este, pues realmente la información la recibimos, bueno, digamos, desde mis registros a los registros de la persona. Yo hago bueno, la persona me dice lo que quiere preguntar, yo realizo la pregunta y le digo tal cual lo que está recibiendo, ¿no? Porque a veces sí es como tal que recibo un mensaje, pero a veces son imágenes, a veces son sensaciones en el cuerpo, entonces yo le describo tal cual lo que estoy recibiendo, ¿no? Y ya la persona me dice si le queda claro, si no le queda claro, volvemos a preguntar, en fin, ¿no? Entonces, porque en realidad es su información, entonces a veces me pasa, ¿no? Por ejemplo, con las imágenes, para mí puede no tener ningún sentido lo que estoy viendo, ¿no? Pero sin embargo se lo digo y ella me dice, sí, por esto, eso, porque en realidad es la información de la persona, ¿no? Entonces ellos saben, ¿no? Cuándo o qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Y en qué ayuda en el bienestar este tipo de temas? O sea, en qué ayudas tú para que la gente tenga un mayor bienestar? O sea, estas técnicas, ¿cómo llevan a la gente a subir su nivel de bienestar? Pues justamente por lo que te comentaba, de que pues nos ayuda a sanar muchas cosas, ¿no? A Ajá. veces a sanar relaciones, ¿no? Porque entendemos qué está pasando. También preguntamos desde los registros cuál es la forma o cuál es la mejor forma para que justamente se sane eso, ¿no? Entonces te decía, ¿no? Bueno, a lo mejor hay un conflicto con alguien, ¿no? Y entonces entendemos por qué se da ese conflicto, ¿no? Quizás por esa otra experiencia donde tuvieron otros roles. Entonces hoy es como, bueno, ok, ya entendí qué es eso, pero ¿cómo lo sano, no? Claro. Entonces ya nos dan como tareas, digámoslo así, ¿no? A veces es pues meditaciones, a veces son otro tipo de terapias, ¿no? Como constelaciones familiares, como pues Reiki, cristales, Ho'oponopono, ¿no? Entonces ya se le indica a la persona lo que requiere hacer para sanarlo. Entonces, pues obviamente al sanar esos temas, pues te lleva a estar bien, ¿no? A tu bienestar en cualquier área que estés trabajando, ¿no? En ese momento. Danos ejemplos de cómo, de eso que tú has hecho, cómo ha Ujú. ayudado en particular el bienestar de ciertas personas, para que la gente Eh, pueda entender sí, cómo. Digo, claro. todo esto es interesante porque estamos hablando de temas, pues de ciertas técnicas, podríamos llamar más bien de carácter espiritual, ¿no? Así es. Energéticas, Sí, sí, energéticas, sí, sí, que espirituales. ayudan, digamos, a sanar, pues yo diría, el cuerpo espiritual de las personas y en ese sentido motivan a que las personas sientan un mayor nivel de bienestar, de felicidad. Pero danos algún ejemplo o algunos ejemplos de cómo esto lo aplicaste tú en algunas gentes cuáles fueron las consecuencias. Claro. Mira, bueno, por ejemplo, tuve el caso de una persona que llevaba, no sé, como 30 años divorciada y sin embargo seguía muy dolida y muy aferrada, digamos, como a esa relación, ¿no? Como no, a no entender A no soltar. exactamente, ¿no? No soltaba y pues además pues con un cierto resentimiento, ¿no? Obviamente. Me imagino después de 30 años y no soltar, sí. Yo creo que sí estaba un Exactamente, ¿no? poquito resentida, ¿no? Sí, entonces, pues lo que hicimos fue, bueno, obviamente preguntar, comprendió que había una vida anterior donde habían tenido también una relación de pareja y que aparte traían como temas, eh, digamos, de linaje, de árbol genealógico de cada uno en cuestión de repetición de algunos patrones en su relación, que obviamente al hacerse presentes, pues terminaron por separar, ¿no? Esta relación. Y pues lo que hicimos, bueno, la tarea que se le puso justamente fue hacer Ho'oponopono. El Ho'oponopono también es una técnica muy, muy hermosa de sanación y justamente nos ayuda como a limpiar, ¿no? A limpiar todo lo que hay. Entonces, pero a limpiar desde la responsabilidad, es decir, desde comprender que hay algo en mí que creo esta situación, Claro, ¿no? claro, sí, sí, sí. Entonces, entendiendo eso, No ser víctimas, ¿no? exactamente, ¿no? Quitarnos el papel de víctima y entonces responsabilizarnos, ¿no? Entender que soy co-creador de mi realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hay en mí que ocasionó esto, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, estuvo haciendo el ejercicio que se le indicó y bueno, ni siquiera lo había terminado cuando el ex esposo le habló
le pidió perdón, le dijo que había visto como todo lo que había pasado, ¿no? O sea, que se daba cuenta de que le había hecho mucho daño, de eso, o sea, total lo que ella había esperado durante 30 30 años, años. ¿no? Justo esa parte, porque ella me decía, es que estoy dolida porque él ni siquiera se da cuenta, ¿no? O sea, ni siquiera nunca se dio cuenta de todo lo que me lastimó, ¿no? Entonces, pues llegó eso, ¿no? Entonces, para ella fue... De repente en ese proceso él le llamó. Así es, de la nada, ¿no? O sea, sin una, digamos, sin ningún, sin ninguna otra razón más que disculparse, ¿no? Qué Entonces, interesante. pues para ella fue obviamente, eh, pues, pues poder soltar, ¿no? Claro. Obviamente. Este, pues otras cuestiones, por ejemplo, también en el tema de algunas pues, por ejemplo, enfermedades, que a lo mejor una chica que tenía también un tema en la matriz, alguna situación, encontramos como la causa raíz que estaba ocasionando esto, lo empezó a trabajar y el día que le tocó nuevamente su cita fue así como de que el ginecólogo dijo, bueno, ¿qué hiciste? O sea, está totalmente diferente de como lo vimos la última vez, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Qué Entonces, interesante. sí, entonces, pues la verdad es que pues pues bueno, creo que hay muchas Muchos cosas, ¿no? casos. Muchos casos, muchas cosas pues, muy lindas, ¿no? Que pasan, o sea, cambios en los trabajos, ¿no? O sea, cosas que se les venían complicando, esos cambios en el trabajo, la Y cuestión eso es también porque de a veces la... tenemos temas que arrastramos de otras, ni siquiera de cuando somos chicos, sino de vidas atrás, ¿no? Así es. Fíjate que yo tuve la experiencia de vivir un curso con Brian Weiss, Okey. que es un, pues, es un psiquiatra, él, ¿no? Ujú, Pero él se dedicaba a dar hipnosis y empezaba, ujú. tú seguramente conoces la historia, empezaba Sí. a llevar a sus parientes hacia atrás, hasta que de repente los llevaba de niños y tal, y de repente al vientre de la madre, y de repente estás, o sea, empezó a haber Sí. pacientes que se iban para atrás, ¿no? Ujú, Y le empezaban a hablar de otras vidas y de otras cosas, y pues él era una gente muy científica, psiquiatra, formado en la Universidad de Yale, era pues creo que era el director de psiquiatría o el director de un hospital muy importante, no sé si de psiquiatría o de todo el hospital, un hospital muy importante creo que en Florida, y se empezó a dar cuenta que eso sanaba a la gente, que estas terapias hacia atrás, donde entraban como a otras vidas, él sentía que eran fabricación mental de los pacientes, pero decía, pues si eso les ayuda, pues les ayuda, ¿no? O sea, aquí no me importa cuál es el proceso, sino el resultado. Y si ese proceso, pues es un proceso ficticio donde la gente piensa una serie de cosas y demás y las dice en su inconsciente y eso les ayuda a lo mejor a superar traumas, pues qué bueno, ¿no? Pero después se fue dando cuenta que empezó a tener pacientes que tenían historias paralelas, ¿no? Empezó a identificar que un paciente hablaba de cierta mm, persona y luego esa misma persona es la que él había ujú. visto y le estaba tratando al mismo tiempo. Y bueno, yo lo vi, o sea, a mí nadie me lo contó, yo lo vi en un seminario que tomamos, yo lo vi a él hipnotizar en cuestión de, o sea, darle la mano a alguien y caer esa persona hipnotizada. Y como fue de varios días, pues tuve la experiencia de vivirlo de primera mano, ¿no? Y sí vi cosas pues que no son tradicionales, ¿no? Ujú. Y que sí te llevan a cuestionarte, a valorar si efectivamente existen otras vidas y si venimos de otras vidas y si tenemos experiencias previas y esas experiencias, pues claro que nos cargan de cosas buenas y malas, ¿no? Pero te lo preguntaba y hacía todo este paréntesis porque tú hace rato hablaste algo de regresiones, ¿no? Sí. ¿Qué haces tú en estos temas de regresión? Eh, pues justamente eso, ¿no? Entran en, bueno, aparte también es a través de los registros, ¿no? Pero lo que hacemos es que la persona entre en un estado de meditación profunda. Primero es como llevarlo a ese estado, ¿no? De meditación profunda. Y después, ahí sí vamos por un tema particular, ¿no? No es como en registros que podemos preguntar y a lo mejor de diferentes temas, ¿no? Aquí la persona llega con un tema en particular, este, eh, bueno, quiero sanar o quiero saber tal cosa, ¿no? Y entonces vamos con ese objetivo, ¿no? De llegar como a lo que detonó esto o a lo que ocasiona esto, ¿no? Entonces, ya que está como en este estado de relajación profunda, vamos justamente hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que llegamos
a ese momento o a esa experiencia donde se generó esto que está, digamos, reflejándose hoy, ¿no? Este, la persona siempre está como, bueno, en esta relajación, pero viendo todo como en una película, digamos, es decir, no lo revive, ¿no? Porque a veces son eventos muy, muy fuertes, ¿no? Ujú. Muy, muy traumáticos, ¿no? Entonces tampoco se trata como de, de que los vuelvan a sentir pues sí, de alguna manera sufrir, ¿no? En lo Claro, que, sino que todo el tiempo es mantenerlo como espectador, ¿no? O sea, sí comprendiendo que es él en otra experiencia, pero que no está ahí, ¿no? claro. Como para que le sea más amorosa, ¿no? Y pues bueno, ya una vez que logramos como pues tener toda esa, o bueno, que la persona logra ver, yo obviamente voy guiando en alguna, porque no todas las personas pues tienen a lo mejor esa facilidad para conectar y para ver todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues de alguna forma voy como, porque a mí también me lo van mostrando, ¿no? Entonces los voy guiando un poco cuando ellos no logran ver el todo, ¿no? Que generalmente la verdad es que me ha pasado que generalmente sí logran conectar con todo y logran verlo, ¿no? Y pues bueno, ya al final simplemente es como resignificar eso que pasó, ¿no? O sea, darle un nuevo significado, entender por qué eligió vivir eso en ese momento, ¿no? Y de alguna manera, eh, justo eso, ¿no? Darle un nuevo significado que le ayude a entenderlo en el ahora y a llevarlo más como una experiencia, ¿no? Como una experiencia enriquecedora, ¿no? No como algo doloroso. ¿No? Y ya. Qué otras cosas haces? Hablas de este tema de los registros, de las regresiones. ¿Qué otras cosas haces que has encontrado que sean útiles? Eh, pues bueno, yo creo que muchísimas, ¿no? O sea, la numerología, por ejemplo, también, pues también ayuda ¿Qué muchísimo. es la numerología? Platícanos. La numerología, bueno, pues la numerología es justamente como los números que están particularmente en nuestra fecha de nacimiento, quizás, digo, para empezar, porque pues hay numerologías como mucho más profundas, digámoslo, pero pues bueno, la numerología nos da como justo esta parte de entender nuestra personalidad, de entender también los aprendizajes que tenemos de vidas pasadas y también la misión, digamos, o lo que elegimos eh, como experiencia para estar, ¿no? Lo que elegimos como aprendizaje, bueno, le decimos como misión, ¿no? Como camino de vida, ¿no? Entonces, pues también nos ayuda mucho comprender eso, ¿no? Porque nos lleva como mm, digamos, a potencializar nuestras habilidades, ¿no? Y pues por otra también a trabajar como esas áreas de oportunidad que sabemos que tenemos, ¿no? Que es esas cosas que a lo mejor no están del todo o no son lo mejor en este momento, entonces ver cómo las podemos trabajar y sanar para estar mejor, ¿no? Pues bueno, obviamente la terapia y el oráculo de ángeles y la sanación con ángeles, pues también porque ¿Qué eh, es eso? ¿Qué es eso de los ángeles? ¿Existen los ángeles? sí, claro, sí, sí, sí ¿Sí? existen, sí, así son Y tienen alas y demás? bueno, en realidad esa es como más una forma de representarlos, ¿no? Sí. En realidad, pues son seres de luz, ¿no? Con una vibración muy elevada que pues realmente, pero a final de cuentas son los seres de luz que están más cercanos a nosotros, ¿no? Terrenalmente hablando, ¿no? Ok. Entonces son los que se encuentran más cerca de nosotros y por Por qué eso se encuentran o sea, estos seres más cercanos a nosotros aquí en lo terrenal? pues porque justamente nos ayudan y nos guían, ¿no? ¿Son como quienes tenemos para guiarnos? Eh, pues sí, sí, digámoslo así, son como, pues sí, como los más cercanos y por lo tanto, pues son los que pues más fácilmente nos ayudan, ¿no? Y nos guían en este proceso. En realidad tenemos muchos guías y muchos maestros, ¿no? Pero en la medida en que nosotros nos abrimos a recibir esa información y esa guía, pues van llegando, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, los más cercanos y los más, digámoslo así, más fáciles de percibir, pues son los ángeles, ¿no? Entonces, justo por eso que me decías, ¿no? Bueno, es con alas y demás, ¿no? Bueno, en realidad, pues son luz, ¿no? Y entonces, quizás a todos nos ha pasado que de repente vemos esos destellos de luz, ¿no? Y que buscas el origen de esa luz y no hay, O ¿no? sea, O sea, físicamente se pueden ver. físicamente, exactamente, ¿no? Y entonces dices, bueno, fue como un flashazo, ¿no? Pero ¿de dónde o por qué? O sea, no hay como una explicación lógica, pero sin embargo ahí está, ¿no? Ok. Entonces,
También es como a través de los aromas, ¿no? A veces, no sé si les ha pasado alguna vez, pero pues que de repente percibimos un aroma como a flores, y dices, ¿de dónde, no? Y buscas las flores y no están, ¿no? Entonces, son esas formas de encontrarnos plumitas, justamente, ¿no? Son justamente esas formas que los ángeles buscan para, de alguna forma, hacerse presentes, ¿no? Y decirnos, aquí estamos, ¿no? Te acompañamos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros estamos abiertos y receptivos a esto, ¿no? A estas señales, a estos otros planos, a estos otros seres, pues mayor vamos a tener pues esa guía y esa información, ¿no? ¿Y en qué te ayudan? O sea, ¿en qué ayudan los ángeles? Pues mira, yo creo que en primer lugar, por lo que he visto y he percibido en las personas, es que les da justo el sentir esa compañía, el sentirse asistidos, el sentirse guiados de alguna forma por una conciencia mayor, pues les da mucha paz, ¿no? Mucha tranquilidad, les da certeza cuando toman a lo mejor alguna decisión y de alguna forma sienten esta energía o reciben como alguna de estas, digámoslo así, señales, pues obviamente les da como esa tranquilidad, esa confianza de que están yendo o están haciendo lo mejor, ¿no? O sea, lo mejor en el plan de no solamente para ti, ¿no? Sino para todos los involucrados, ¿no? Entonces, pues creo que los ángeles son esos seres como muy amorosos que las personas, además, quizás como que es a lo primero que se pueden abrir, ¿no? O sea, como justamente a lo mejor por sentirlos un poco más, de manera más fácilmente, entonces se abren más fácil, ¿no? A recibir esta asistencia, y eso les va brindando mucha paz, ¿no? Mucha tranquilidad. Entonces, pues digo, creo que todo lo que nos da paz, lo que nos da tranquilidad, pues sin duda es bienestar, ¿no? Claro, claro, desde luego. Sí. Tú físicamente cuando tratas con un paciente no ves físicamente estas figuras, ¿o sí las ves físicamente? No, ¿O las ves no. Ajá, como...? así es, sí, Ok. sí, no, físicamente no, hay quien pues sí tiene esa capacidad, yo no, y la verdad la agradezco, ¿no? Porque también es difícil, ¿no? O sea, Claro que se te aparezca ahí. sí, aparte esta cuestión de, conozco a personas que sí, y la parte de aprender, porque es algo que tienen que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, tienen que aprender a diferenciar cuándo es algo real y cuándo es algo Cuando que es ellos están imaginario. viendo, ¿no? O sea, bueno, no imaginario, pero no real en este plano, ¿no? O sea, Claro, es real, pero no en este plano, ¿no? claro, Entonces, pues sí, pues digo, bueno, lo agradezco que no lo veo así, ¿no? claro. Ujú, sí. Oye, pues muchas gracias, Aide. Y para la gente que nos sigue, que quisiera a lo mejor tener algún contacto contigo, ¿cuál es la mejor forma de buscarte? Muchas gracias. Bueno, pues principalmente por WhatsApp, es como que más fácil la comunicación, el 22 15 84 04, y en Facebook como Aide Terapias Holísticas, en Instagram como Aide Galloso, ahí con mucho gusto. Y ahí Muy bien, también como que están todos los eventos o talleres que doy y demás, ahí está toda la muchas información. gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues gracias por estar hoy con nosotros en un tema muy diferente a los que hemos tratado hasta ahora, pero siempre muy interesante y además en el mismo contexto de todo lo que hemos hablado aquí que tiene que ver con el asunto del bienestar. Así es. Gracias otra vez por estar acá. Muchas gracias a todos. Los espero en el próximo episodio del podcast con grandes historias que nos harán pensar en profundidad y aprender una buena lección de vida de nuestros invitados. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien. Sígueme en Spotify y activa las notificaciones dándole clic a la campanita y suscríbete a mi canal de YouTube. Soy tu amigo Fer Manzanilla y te deseo que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Hasta la próxima.